de Negro, economista, periodista especializado en economía. Te agradecemos una vez más por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Evangelina? Gracias, un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, en principio, este anuncio que, hay que decirlo, se lo estaba esperando, ¿no? Había un anticipo de esta medida que debía ser oficializada por el ministro. Sí, exactamente. Lo que hay que entender es que el Banco Central está en un mínimo de reservas. ¿Qué es un mínimo? Y está con reservas netas, es decir, dólares reales, contantes y sonantes, abajo de los 2.000 millones de dólares, que es medio mes de pago de importaciones. Es un mínimo en los últimos 3 años. De hecho, la meta original con el fondo para este mismo periodo eran 8.000 millones de dólares que debía tener el Banco Central y tiene una cuarta parte de eso. Y por eso se revisaron las metas con el FMI. Pero más allá de lo que dicen los papeles, el acuerdo con el fondo, el Banco Central necesita recomponer urgentemente reservas. Primero para garantizar cierta estabilidad financiera en los próximos meses, para que no se disparen las expectativas de devaluación más de lo que ya están disparadas, y también para tratar de soltar dólares para las importaciones, porque está en este momento con un cepo muy grande, es el momento de máximo cepo importador, y eso obviamente presiona sobre los precios y sobre el nivel de actividad. Por eso lo que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, es anunciar un nuevo dólar soja. Es la tercera versión del dólar soja. El primero fue en septiembre, después nuevamente hubo una segunda versión en diciembre, y este dólar soja que comienza ahora el 8 de abril, que va a estar abierto hasta el 31 de mayo, un dólar soja de 300 pesos para la exportación de soja y sus derivados, y de esa manera esperan que ingresen en los próximos 45 días unos 5.000, 6.000 millones de dólares al Banco Central. Esto obviamente también tiene que ver con la sequía, ¿no? Lo que ha ocurrido con la sequía, es decir, la falta de dólares del Banco Central, tiene que ver con la brecha cambiaria, con un dólar libre a 400 pesos y un dólar oficial a 200 pesos, pero también con el impacto que ha tenido desde el principio de año muy fuerte en la sequía, y que también se está de alguna manera expresando ahora en la cosecha de soja. Vamos a ver si con este dólar especial a 300 pesos, que es 40% más alto de lo que es el dólar oficial actual, efectivamente los productores de soja venden todo lo que tengan o apuran para vender el poroto a las cerealeras que exportan el grano, también harina de soja, derivados, y ingresan los dólares que después acumula el Banco Central. Hay un segundo dólar a 300 pesos que es el llamado dólar economías regionales o dólar agro, para distintas producciones de economías regionales que van desde el vino hasta el arroz, hasta la cebada o el maní. Y esas economías regionales también van a poder acceder en la exportación a un dólar sustancialmente más alto de 300 pesos, pero en ese caso va a haber un criterio de selección muy restrictivo, se va a ver caso por caso, porque esos son productos que están en la mesa de los argentinos, y obviamente convalidar inmediatamente un dólar 40% más alto puede significar un envión sobre precios, una presión inflacionaria adicional. Por eso, como criterio de selección, las empresas de los distintos sectores exportadores deben ingresar en precios justos y garantizar producto y abastecimiento en las góndolas para poder acceder a este otro dólar de 300 pesos. Se calcula que por esto, por este dólar de 300 para las economías regionales, que va a estar abierto hasta el 30 de agosto, es decir, son 90 días, un plazo mayor que el dólar soja, pueden ingresar otros 1.000, 1.500 millones de dólares, y a eso se le suma algo que anunció también en un tercer decreto, son 3 decretos en total, el Ministerio de Economía, que es unos 4.000 millones de dólares que ya se habrían exportado por distintas empresas exportadoras, fundamentalmente también del sector agroalimentario, del sector cerealero, y esos dólares no fueron ingresados al país como legalmente tiene que ocurrir. Hay plazos de liquidación de las exportaciones que van desde 15 días a 180 días máximo, y esos dólares no ingresaron al país y se van a hacer intimaciones en los próximos 30 días, claro, con presión muy fuerte sobre esas empresas para que ingresen esos dólares.
Con todo esto, lo que espera el Ministerio de Economía es que pueda haber un ingreso de dólares extra en los próximos 2 o 3 meses de 10.000 millones de dólares. Y esto sería fundamental, yo te diría que es la clave de cómo se juega la economía en los próximos meses. Y el Banco Central puede empezar a acumular reservas y de alguna manera mostrar una posición menos frágil de la que está mostrando en este momento, que está en un momento, insisto, de máxima debilidad y de mayor incertidumbre. ¿Qué repercusiones ha tenido esta medida? ¿Positivas, negativas? ¿Existen de ambas, tanto dentro del gobierno, ¿no?, como en los sectores involucrados? ¿Qué es lo que has analizado? El Ministerio de Economía ha recibido el apoyo de los distintos gobernadores de la provincia de Entre Ríos, de Tucumán, de Neuquén. Distintos gobernadores han manifestado de La Rioja, han manifestado el apoyo, y algunas entidades también, sobre todo los sectores exportadores, han manifestado su apoyo a estas medidas. Hay sí enojo y resistencia de pequeños productores nucleados, por ejemplo en Coninagro, porque el revés de esta medida es que encarece los costos de una serie de sectores que tienen como insumos derivados de la soja, alimentos balanceados, que ven dolarizados sus precios de insumos, y con esta suba del dólar a 300 obviamente se les encarecen todos los costos de arrendamiento y demás para pequeños productores, fundamentalmente tamberos, el sector porcino, el sector ganadero de feedlots, el sector aviar y de pollos y huevos. Todos esos sectores usan de insumo derivados de la soja, y eso encarece los insumos. Desde la Secretaría de Agricultura han dicho que tienen un programa especial para tratar de compensar estos mayores costos que van a tener estos sectores. Evangelina, yo creo que la conclusión de esta medida es que está en un sendero muy estrecho desfilando la política económica. El Ministerio de Economía lo último que quiere hacer es una devaluación generalizada del tipo de cambio oficial, es decir, que ese dólar que hoy funciona para las importaciones y exportaciones generalizado en 210 pesos y que se va ajustando con mini devaluaciones diarias, pegue un salto abrupto de manera generalizado, y que eso signifique una espiral inflacionaria mayor y una crisis todavía mayor. Pero desde el otro lado está tomando medidas que tienen su costo, que son parches que se van poniendo básicamente para tratar de llegar a agosto sin ese salto cambiario, sin esa devaluación, por la cual presionan a algunos sectores. Y por ejemplo el FMI claramente, con el Banco Central sin reservas, está presionando al gobierno para que apure la devaluación del peso, no con estos trajes a medida para algunos sectores, sino de manera generalizada. Pero del otro lado, ojo que para comprar los dólares, el Banco Central, con este soja y dólar agro a 300 pesos, va a emitir muchos pesos a 300 pesos, cuando por otro lado sigue vendiendo dólares para los importadores a 200 pesos. Ahí hay una pérdida para el Banco Central, y sobre todo va a emitir muchos pesos, alrededor de 1 billón de pesos, que van a presionar sobre la inflación y sobre la brecha cambiaria, es decir, sobre los dólares libres. Pero es un riesgo que me parece que en este momento el gobierno está dispuesto a tomar, con tal de tratar de evitar el peor escenario, que sería una devaluación directa y que podría espiralizar la inflación, que ya está corriendo, ojo, bien arriba del 100%. La semana que viene se va a conocer el número del INDEC para marzo, que probablemente esté en el 7%, pero se conoció en los últimos días el de la ciudad de Buenos Aires, que está muy cerca del número del INDEC, y fue 7,1%. Y en el caso de la inflación de alimentos, viene en los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires al 115%. Obviamente el mejor escenario en este contexto es tratar de que esto no se espiralice, es decir, tratar de que esto no sea peor, y que no haya de alguna manera, con una devaluación, un salto inflacionario por arriba de estos registros que ya son altísimos. Clarísimo, como siempre, Maximiliano Montenegro, muchas gracias por el contacto. Gracias, Evangelina, muy buen fin de semana para todos y felices Pascuas. Igualmente, hasta la próxima.